programa, hablando de años, hablando de edades, hay que hablar Uy, del cuidado que necesitan nuestros ojitos a partir de los 40. Automáticamente la vista se reduce y hay que tomarle atención. ¿Qué problemas son los que se afrontan luego de los 40 años? Es necesario conversar para esto con un oftalmólogo. Por eso tenemos ya la presencia del doctor Jorge Velasco. Él es médico oftalmólogo, quien nos va a decir qué es lo que ocurre, por qué a partir de los 40 en automático empieza a reducirse la vista, no sé si ese es el término, hay que preguntarle bien, por lo menos hay más dificultades, creo que eso es lo más adecuado decir, hay dificultades para ver, ¿no? Y en hay general, que señalar y es cierto. conversar con el especialista. Entonces, el doctor Jorge Velasco, oftalmólogo, nos va a dar detalles al respecto porque los problemas de visión son recurrentes. ¿Cómo está, doctor Velasco? Bienvenido a ¿Qué hacer en Nacional? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Sofi, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Qué tal, doctor? Buenos días y bienvenido. Y es cierto lo que ha dicho Sophie, el tiempo avanza y también para nuestros órganos. ¿Qué dificultades encuentra una persona a partir de los 40? Bueno, en realidad esto es algo ya descrito. Hay entidades enormes, por ejemplo, la OMS menciona que el 35% de las personas que tienen mayores de 40 años ya tienen alguna enfermedad o padecen de algo en los ojos, ¿no? Sin embargo, pues en la actualidad, por las circunstancias, por la pandemia, ha limitado mucho el acceso. Más que todo, acercarse a un oftalmólogo o un especialista ya es más difícil, ¿no? Por las circunstancias. El miedo a contraer esta enfermedad ha hecho de que se deje de lado las revisiones recurrentes que se hacían, ¿no? Recordemos que nosotros normalmente después de los 40 años tenemos una dificultad para ver de cerca, que es la presbicia, es algo muy común. Pero también aparecen otras enfermedades que no te avisan, ¿no? Es por eso que es recomendable hacer una revisión anualmente. Y en esa revisión anual, por ejemplo, ¿cuáles son los problemas más recurrentes? La presbicia usted ha señalado. Además, ¿hay otros que quizás deberíamos tomarle atención? Claro. Bueno, para los oyentes, ¿no? Hay que recordar que la presbicia es la dificultad de ver de cerca, la vista cansada, que no es una enfermedad. Esto es simplemente una condición física que aparece a partir de los 40 años. Y algunas veces aparece después, ¿eh? Sin embargo, es muy común que el paciente que está mucho tiempo expuesto a una pantalla genere ojo seco, genere un dolor de cabeza que puede ser secundario a un mal uso de lentes o al excesivo tiempo que tiene frente a una pantalla, ¿no? Normalmente es un dolor sordo que no está muy bien localizado, que aparece después de la jornada y simplemente con una revisión oftalmológica puede ser corregido, ¿no? Ahora, también hay otras enfermedades mucho más graves, ¿no? Eso es un tema más que todo de revisión. Por ejemplo, pongo un ejemplo, ¿no? El glaucoma, que es algo que no te da ningún tipo de sintomatología en muchos casos, eh, puede aparecer y puede aparecer lentamente y eso genera una pérdida de visión que no es reversible, ¿no? Usted ha mencionado esta nueva forma de trabajar también, de estar frente a la computadora por mucho más tiempo que antes. ¿De qué manera afecta eso a nuestra visión? Lo que pasa es que uno, al estar tanto tiempo concentrado en la computadora, parpadea menos, genera más ojo seco. Además, se agudiza el tema del dolor de cabeza porque uno trata de hacer mayor esfuerzo visual, ¿no? Recordemos que una pantalla normalmente pues no mide mucho, ¿no? Y las letras pueden ser más pequeñas de lo normal. Si tú eso lo multiplicas por las horas que estás haciendo el esfuerzo, al final va a generar alguna molestia, ¿no? Nosotros recomendamos, por lo general, hacer 2 horas de esfuerzo visual de cerca y con unos minutos para ver de lejos, para tratar de romper esa acomodación y esa molestia del dolor de cabeza secundario a este esfuerzo, ¿no? El ojo seco, que si bien es cierto, también puede estar acompañado a otras condiciones, por ejemplo, ¿no? El uso del aire acondicionado, que no estés en un ambiente que tenga un poco de polvo, o las personas que a veces no son necesariamente están frente a una computadora, sino trabajan bajo el sol, también se genera este enrojecimiento por ojo seco, ¿no? Que puede ser corregido con gotas, pero lo ideal es tratar de tratarlo a tiempo, ¿no?
Y cuando hablamos de las enfermedades visuales asociadas a la edad, ¿cuáles serían? Bueno, ese es otro campo. La verdad Ya. que el tema del glaucoma es muy común hablar de esto porque aparece mayormente en personas mayores de 40 años y como les mencioné, no da ningún tipo de sintomatología. Es el paciente viene a consulta muchas veces con el diagnóstico porque no fue diagnosticado a tiempo. ¿Qué quiero decir esto? O sea, viene con la enfermedad ya en tránsito, ¿no? Por ejemplo, una persona de 45 años que viene a la consulta y no viene hace 2 o 3 años a un oftalmólogo y ya tiene la enfermedad, no es lo mismo que cuando recién lo diagnosticas. Tiene Claro. tratamiento, es una enfermedad que si lo tratas no tiene repercusión, ¿no? Pero tiene que ser diagnosticada a tiempo. Otra de las enfermedades más comunes en mayores de 50, 60 años es la degeneración macular, que también genera problemas visuales graves, ¿no? ¿Como cuáles, por ejemplo? La degeneración macular, que es una enfermedad que afecta a la capa interna del ojo, la retina en específico, y más específico es la parte central de la retina la que está alterada, la mácula. Se encarga de la visión central y si hay algún daño ahí, lamentablemente la visión decae drásticamente, ¿no? Entonces es recomendable estar controlando estos pacientes, más todavía si hay antecedente familiar, ¿no? O sea, si los papás han tenido esta enfermedad, es recomendable darle más importancia a los hijos, ¿no? Ujú. Ahora, doctor, ha pasado más de un año de la pandemia y usted en la introducción que hizo en su presentación hablaba de esta dificultad que tienen muchas personas que tienen que hacerse su chequeo y que no lo han hecho en mucho tiempo por este miedo para contagiarse o para a la enfermedad en general, a esta que nos está afectando y tanto. ¿Cuál es la recomendación para ellos? ¿Tienen que seguir esperando o tienen que hacer un esfuerzo y acudir de todas maneras al oftalmólogo? Mira, Manuel, el tema, hay, hay ya algunos indicadores internacionales que mencionan esto, o sea, que el 70% de pacientes que iban a consulta lo han dejado de hacer porque, porque tienen miedo de ir al oftalmólogo, o miedo de ir al médico, ¿no? Sin embargo, están no cometiendo un error, sino es justificado, ¿no? Pero puede acarrear problemas más graves, ¿no? Por ejemplo, nosotros en nuestro medio en Perú, muchos pacientes que se atendían en la Seguridad Social, en los hospitales del MINSA, ya no tienen acceso al oftalmólogo, ¿no? Entonces tratan de ir Sí. a la consulta particular, pero lamentablemente los que vienen ya vienen con estadios de enfermedad mayor. Y en algunas enfermedades, como lo mencioné antes, lo que se pierde ya no se vuelve, ya no se puede tener, ¿no? O sea, una persona con glaucoma más avanzado, esa visión que perdió ya no se puede recobrar, o sea, ese es nuestro miedo, ¿no? Como médicos, sí le recomendamos a las personas que lo tengan en consideración venir al oftalmólogo una vez al año por la precaución de que después no sea demasiado tarde, ¿no? Esto es importante y esa recomendación general, no hay que descuidarse de otros aspectos para poder afrontar con los cuidados correspondientes. Y entiendo que los servicios de oftalmología serios por lo menos los deben tener. Doctor, ¿algo más que quisiera agregar? ¿Alguna indicación final? Bueno, nosotros estamos para ayudarles. Bueno, estamos ubicados en Barranco, somos la única clínica oftalmológica en Barranco, pero acá el mensaje es que una persona mayor de 40 años trate de cuidar sus ojos, ¿no? Trate de cuidar sus ojos una vez al año, es una cuestión rutinaria, ¿no? Es más que todo, ese es mi mensaje. Muchas gracias, doctor Jorge Velasco, por haber estado con nosotros. Ha sido un gusto y seguimos aquí en Nacional.